Bueno, lo más simple, ¿qué es la química orgánica? La química orgánica, bueno, en algún momento en la propia PSU, cuando era PSU, dentro de química orgánica entraba o entró la química del petróleo, por ejemplo. ¿Ya? Y eso habla de lo que trata un poco la química orgánica, que son el estudio de moléculas que están constituidas fundamentalmente por carbono. ¿Ya? Y si entramos en ese detalle, claro, uno podría decir, bueno, pero hay moléculas que tienen carbono como el bicarbonato, pero eso no es parte de la química orgánica. Claro. Entonces la química orgánica también está, como siempre, ligada un poco a las moléculas que forman parte de procesos biológicos. Entonces, la podemos encontrar como de esa perspectiva también. Lo que sí debemos entender que química orgánica es el estudio de moléculas que tienen como componente principal el carbono, y vamos a encontrar un rango o una distribución de moléculas gigantes. O sea, vamos a encontrar moléculas tan simples como el metano, que sería nuestra molécula símbolo de la química orgánica, porque es la molécula más sencilla, más simple, que tiene un solo átomo de carbono, y vamos a encontrar moléculas como el colesterol, que ya sabemos nosotros que el colesterol forma parte de las membranas biológicas, pero el colesterol está formado básicamente por un esqueleto de carbono. Ya son muchos átomos de carbono enlazados con átomos de hidrógeno, pero también vemos átomos de oxígeno en la estructura, o la misma glucosa, que también ya vimos que la glucosa, parte importante de los carbohidratos, de los polisacáridos, también muy importante en la biología de la célula, y también está formado por un esqueleto de carbono. Entonces, esa es la primera separación, moléculas formadas por esqueletos de carbono y fundamentalmente hidrógeno. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera categoría, que son los hidrocarburos. Pero no podemos dejar afuera moléculas que tienen otros átomos, heteroátomos, que son el oxígeno, lo más importante, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Ya esos átomos también van a aparecer en la constitución de moléculas orgánicas, y obviamente son parte del estudio de la química orgánica. ¿Ya? Para entender bien cómo se constituyen los hidrocarburos, o todas las moléculas orgánicas, debemos entender bien cómo funciona el carbono, porque los compuestos orgánicos se constituyen, se forman gracias a la capacidad química que tiene el carbono. Nosotros ya cuando comentamos un poco estructuras de Lewis o hablábamos más de el tipo de enlace que podían generar los átomos, ahí nos detuvimos un poco en el carbono, porque el carbono era un caso particular en donde una molécula que tiene una estructura de Lewis que puede hacer solo dos enlaces, por alguna razón hace cuatro. ¿Ya? Eso es lo que conversamos cuando, cuando veíamos enlace químico. Y una de las cosas que dijimos era que el carbono tenía la capacidad de hibridar. No sé si se acuerdan cuando conversamos de hibridación. O ya quedó en el pasado eso. ¿Alguien se acuerda que era hibridación? La hibridación de cualquier átomo. ¿Sí? Parece que quedó en el pasado. Bueno, cuando hablamos de hibridar, nosotros dijimos que el carbono tenía la capacidad de pasar uno de sus electrones del orbital S al orbital P que estaba vacío. ¿Se acuerdan? Y ese proceso nosotros le llamamos hibridación. ¿Por qué era tan importante esta hibridación? Porque el carbono pasó de tener dos electrones en un orbital S que no le sirven para hacer enlace, pasó a tener cuatro electrones en orbitales separados, digamos.
Ahora, ¿por qué alguien me puede decir, oye, pero, profe, en realidad lo que hizo el carbono fue promover un electrón de un orbital S a un orbital P? Entonces formó un orbital, tiene un electrón en el S y 3 electrones en el P. Pero en realidad lo que pasa es que, si ustedes recuerdan un poco lo que conversábamos al principio de la ubicación que tienen los electrones en el espacio, no me quiero meter mucho con los números cuánticos, porque sabemos que eso no es parte de la prueba, no entra números cuánticos, orbitales atómicos, ¿ya? Entonces quiero tratar de explicarlo sin meterme en esa área. Sabemos que el electrón ocupa un espacio en el orbital S, un espacio que era como una esfera. Y en los orbitales P ocupaba un espacio que era más una cosa alargada, un lóbulo alargado. Entonces, espacialmente, el electrón está ubicado en ese lugar. Cuando hay una hibridación, lo que se presume que sucede es que hay una combinación de espacios. Entonces se combina este espacio del orbital S con los espacios de los orbitales P. Y es por eso que uno habla de una hibridación de orbitales, sp3. Entonces lo que tiene ahora el átomo de carbono son 4 orbitales iguales, 4 orbitales sp3. Ya creo que eso quede bien claro, porque eso le permite al carbono tener 4 posibilidades de enlace igual de fuertes. De hecho, el orbital sp3 es más fuerte que un enlace normal, un enlace carbono-carbono en calidad sp3 es más fuerte que un enlace entre un hidrógeno y un cloro, por decir algo, ya entre un azufre y un oxígeno. El enlace carbono-oxígeno, por ejemplo, en donde el carbono está con una hibridación sp3, o un enlace carbono-carbono entre dos carbonos sp3, es mucho más fuerte y una fortaleza mayor comparado con lo otro. Y eso se debe a que los orbitales son híbridos. Ya es como la combinación del S con los P. Entonces, no hay un orbital S y 3P, ya cuando el carbono hace esto. Ahora hay 4 orbitales sp3. Eso en realidad es lo que consigue el carbono al hibridar. Bueno, y como el carbono en estas condiciones puede hacer 4 enlaces equivalentes, uno denomina esta propiedad del carbono la tetravalencia. ¿Ya? La tetravalencia es la posibilidad que tiene el carbono de realizar 4 enlaces. Ahora tengo 4 electrones de valencia en su capa externa. ¿Verdad? Entonces la estructura de Lewis que yo le asigno al carbono en esa condición, el carbono con 4 puntitos, un puntito en cada vértice, ¿se acuerdan? Y no era el carbono con 2 puntos juntos, que serían los electrones no disponibles para enlace, y 2 carbonos solos. Entonces, eso es lo importante de la hibridación sp3. ¿Duda con eso? ¿A alguien le quedó? Porque yo sé que esto es medio complejo, el tema de la hibridación puede resultar un poco confuso, así que prefiero detenerme lo máximo posible, si es necesario, en esto, antes de seguir. ¿Estamos claros con eso? Con la hibridación, ¿me puede decir un dibujo? Profe, no sé si soy yo o es un micrófono, pero se escucha súper lejos. Vamos a ver qué pasa. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí sí. Ya, sí, puede ser que yo estoy como medio doblado aquí, medio doblado en la silla, entonces no estoy llegando al micrófono, puede ser. Ya, entonces, retomando la idea, ¿ya? El carbono, entonces puede hacer 4 enlaces. Ya, eso es lo que nosotros vamos a entender como la tetravalencia del carbono. Y puede hacer 4 enlaces porque el carbono tiene la posibilidad de promover un electrón desde el orbital S al orbital P que está vacío, sería el PZ. Entonces hay una combinación de orbitales. Ya no hay orbitales S y 3P, sino que al combinarse espacialmente se consiguen 4 orbitales sp3. ¿Ya?
Entonces aquí yo les puse un dibujito que tendrían como, espacialmente sería como la combinación entre los P y los S. Entonces sería como un pedacito más largo con un cachito, o sea, un lobulito más largo con un lobulito más corto. Esa sería como la combinación de los orbitales S con los P, para obtener sp3. Ya, todo compuesto orgánico en los que el carbono realiza enlaces simples, entonces el carbono tiene una hibridación sp3. Siempre que hayan carbonos, cualquier molécula que ustedes vean orgánica, en donde los enlaces que el carbono tiene son simples, entonces el carbono está en hibridación sp3. Eso hay que tenerlo clarito, ya eso anotémoslo al ladito y tengámoslo presente. Siempre que el carbono realice enlaces simples, ese carbono tiene hibridación sp3. Pero no es la única, porque también tenemos la hibridación sp2. Ahora, el caso es muy similar. El orbital S, lo mismo, hay una promoción del electrón ubicado en S a uno de los orbitales P, ¿ya? Al PZ. Entonces ya no tengo un orbital S y 3P, sino que tengo tres orbitales sp2 y un orbital PZ que me quedó ahí, ¿ya? Entonces, ahora hay una combinación de 3 de estos orbitales híbridos. Entonces, un carbono que tiene hibridación sp2 combinó un S con 2P en el fondo para formar 3 orbitales sp2. Entonces, un carbono sp2 tiene la opción de generar enlaces simples y enlace doble, porque va a utilizar estos electrones en los orbitales sp2 para hacer simple enlace, pero siempre el electrón que queda en P, que queda fuera del plano, digamos, va a generar un enlace doble que se llaman enlaces pi, ¿ya? Los enlaces simples que generan el carbono utilizando sus orbitales híbridos sp2 son llamados enlaces sigma. Y así me voy para atrás, dijimos que siempre que encontraba un carbono con enlaces simples, veía que tenía orbitales híbridos sp3. Este tipo de enlaces generados en sp3 son de tipo sigma. Los enlaces generados cuando está el carbono en sp2 también son sigma, siempre son sigma. Y cuando están formados por los electrones que quedan en el orbital p, el que no se hibridó, digamos, ese se denomina enlace pi, ¿ya? Entonces, si uno lo ve aquí, esto en naranjito serían mis orbitales híbridos sp2. Entonces, el carbono podría ser enlace directo con otro carbono sp2. Entonces, un enlace sp2 es sigma. Aquí podría ser otro, acá hay otro. Pero el orbital que no hibridó, que sigue siendo un orbital p, que tiene esa forma, va a estar como por otro lado, espacialmente está en otra parte, también haciendo enlace con ese orbital P de otro carbono. Ya, este solapamiento lateral se llama enlace pi. Entonces, siempre que yo tenga un carbono que está haciendo doble enlace, en ese doble enlace va a haber un enlace tipo sigma y un enlace tipo pi. ¿Ya? Entonces, enlaces simples, si me vuelvo enlace simple, hibridación sp3, los carbonos siempre van a estar en enlace sigma, haciendo enlaces sigma, con los carbonos y con los hidrógenos. Si tengo hibridación sp2 es porque el carbono puede hacer un doble enlace. Claro, puede hacer un doble enlace porque me quedó un orbital p fuera del plano, un orbital sin hibridar. Entonces puedo hacer un enlace ahí y un enlace utilizando los híbridos. Entonces aquí voy a tener un enlace sigma y un enlace pi. Y si yo me voy a la hibridación sp, que la idea es la misma, el electrón salta al orbital p vacío, tengo estos 4 orbitales disponibles, pero aquí hay hibridación de solamente 2 de ellos. Entonces voy a tener 2 orbitales híbridos sp.
y dos orbitales que no hibridan, que van a quedar como orbitales p, fuera del plano de enlace. Entonces, cuando se haga enlace utilizando los orbitales híbridos sp, estos van a estar en el plano, entonces van a ser enlaces sigma. Pero como los orbitales p están fuera del plano, se solapan por el lado, ¿no? Se crean enlaces pi en ellos. Entonces, cuando tenga electrones o carbonos sp, yo voy a observar triples enlaces. Y ese triple enlace, uno de los enlaces va a ser sigma y los otros dos van a ser pi. Ya, esto lo han preguntado varias veces, el tipo de enlace entre carbonos y carbonos y la cantidad de enlaces sigma y pi que hay en una molécula. ¿Ya? Por eso se los repito así para que me majadero, pero es porque lo han preguntado y nosotros en el TEMRE hacíamos hartas preguntas de esto, ya para que reconozcamos las diferencias que hay en los enlaces entre carbonos. Entonces, cuando hay enlaces simples, si volvemos atrás, cuando hay enlaces simples van a haber solo enlaces de tipo sigma. Cuando hay enlaces dobles va a haber un sigma y un pi, y cuando hay triples va a haber un sigma y dos pi. O sea, para que no se nos olvide, siempre va a haber un sigma, siempre, pero solo uno. Entonces, si es triple, bueno, va a tener un sigma y los otros dos son pi. ¿Ya? Ahora, entonces, cuando tengo hibridación sp3, voy a tener esos cuatro orbitales que son iguales, cuatro orbitales sp3. La distribución espacial, la geometría molecular de las moléculas es tetraédrica, los enlaces son simples, el ángulo entre carbonos es 109,5, voy a encontrarlo fundamentalmente en los alcanos, ¿ya? Tiene una longitud de enlace de 1,54 angstrom y una energía en kilojoule de 350 por mol. Si lo comparo con los orbitales sp2, en donde voy a tener 3 sp2 y 1 p, el ángulo es 120, que es lo que corresponde a una geometría angular. Son enlaces dobles que encuentro en alquenos, es más corto. Los carbonos se encuentran más cercanos cuando hay un enlace doble, y es porque estoy enlazando de frente y además estoy enlazándolos por arriba, de manera lateral, entonces hay un acercamiento de carbonos. Pero fíjense que es mucho más fuerte, hay una energía en kilojoule por mol de 613, más corto, más fuerte. Y cuando hay orbitales sp, es decir, cuando se forman triples enlaces, dos orbitales sp y dos orbitales p, el ángulo es 180 grados porque es una molécula lineal. Los triples enlaces los encuentro en los alquinos. La longitud es de 1,2 angstrom, es más cortito y evidentemente es más fuerte. Bien, ya entendiendo eso, que los carbonos pueden hibridar y unirse de distintas formas, formando estos compuestos orgánicos, algo que debemos comenzar a entender, porque no solo es aplicable a hidrocarburos, sustancias formadas por carbono e hidrógeno, es aplicable a todas las moléculas orgánicas. Esto nos va a aparecer en los alcoholes, en las aminas y otros compuestos que veamos a medida que vamos avanzando en los grupos funcionales, que es la categoría de carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Este tipo de nomenclatura o tipo de carbono depende de la cantidad de carbonos que disipan los electrones en el carbono. Ya si uno habla un poco de término electrónico, la química orgánica es súper rica en eso, en compuestos en los efectos electrónicos que tienen los carbonos u otros átomos en la estructura de una molécula. Por eso yo lo hablo un poco así. Obviamente lo voy a tratar de simplificar lo más que pueda, pero depende de eso. Una molécula orgánica se forma o va a tener determinada estructura mientras más estable sea. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros hablamos en la formación de enlace que el enlace se va a formar
de manera de estabilizar a la molécula. Ya un ion positivo se formaba porque de esa forma el átomo queda estabilizado electrónicamente, o un anión se cargaba de manera negativa, porque de esa forma el átomo quedaba estabilizado en su nube externa. Entonces, en general, las moléculas se forman así. Entonces, esto de que el carbono sea primario, terciario, cuaternario, va a depender de la estabilidad que la molécula orgánica tenga. Porque la electricidad, o sea, los electrones que rodean a un carbono, están compartiéndose en un enlace, pero esos electrones van a estar compartiéndose con otros carbonos. Entonces, de alguna forma le da estabilidad a la molécula. Entonces, cuando uno reconoce un carbono primario es aquel carbono que está unido a un solo carbono como compañero. En este caso, el carbono primario sería ese, porque este carbono tendría 3 hidrógenos y un solo carbono. Perfecto, entonces es un carbono primario. Así simplemente. Entonces, ocupando esa misma lógica, un carbono secundario es un carbono que está enlazado a 2 carbonos. Entonces, si yo este que está puesto como carbono secundario, ese carbono de ahí está unido a 2 hidrógenos, a un carbono acá y a un carbono ahí. Ya, está bien, es un carbono secundario porque está unido a 2 carbonos. Ocupando la misma lógica, entonces, un carbono terciario sería aquel que está unido a 3 carbonos, como este. Ese carbono tiene un hidrógeno, pero tiene 1, 2 y 3 carbonos como compañero de enlace. Y un carbono cuaternario sería el que tiene 4 carbonos como compañero de enlace, como el que está ahí. No tiene hidrógenos, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces, por ejemplo, ¿hay algún carbono cuaternario en esta molécula? La segunda que puse ahí. ¿Existe algún carbono cuaternario en esa? ¿O más de uno? Los que están justo en el centro. Y aquí tengo uno, ¿cierto? El que está justo en el centro. Ese es un carbono cuaternario, porque tiene 4 carbonos alrededor de él. Y si se fijan, el carbono cuaternario no tiene hidrógeno. No, tengo que respetar siempre la tetravalencia del carbono. El carbono siempre va a tener solo 4 enlaces. Entonces, si tiene 4 carbonos alrededor de él, no tiene hidrógeno. ¿Hay algún otro carbono solo? No hay ningún otro carbono solo. Entonces, el único cuaternario es ese. ¿Cuál sería un carbono terciario? Profe, Ajá. es que creo que hay uno que tiene CH, pero igual tiene 4 enlaces. Entonces está malo. Sí, Mira, ese que está este que está acá. Ese que está acá en el centro está malo. ese. Así es, está malo. Ese carbono de ahí no debería tener hidrógeno. Ya, muy bien, ¿eh? Ese carbono no debería tener hidrógeno. A lo mejor por eso estaba así en la página, no sé. Ese carbono no debería tener hidrógeno porque tiene 4 enlaces con otros carbonos. Entonces, ese es el principio. Eso es respetar la tetravalencia del carbono. Las moléculas deberían tener carbonos con 4 enlaces, no más. Entonces, ese carbono que está ahí debería ser un carbono cuaternario también. Es igual, ¿cierto? Ya no tenemos ningún otro carbono en el centro. Así que esos son los 2 cuaternarios. ¿Cuáles serían los carbonos terciarios? Mira, y ese que está acá, debería ser un CH2, como esos. Ya, los carbonos terciarios serían aquellos que tienen 3 enlaces con otros carbonos. Entonces deberían tener 3 carbonos y un hidrógeno. Entonces yo podría decirlo al revés. Entonces, este que tiene un hidrógeno debería ser uno terciario. Claro, porque tengo 1, 2, 3 carbonos. Ese debería ser un terciario. Eh, y parece que es el único terciario que hay. Porque el único que tiene 3 carbonos alrededor de él. Entonces los carbonos secundarios son los que tienen
Mira, ese que está abajo también está malo, porque este debería ser un CH3. Ese carbono de ahí tiene 2 carbonos alrededor, entonces es un carbono secundario. Este también es uno secundario, porque tiene 2 carbonos a su alrededor. Este igual, todos los que están en el centro, están al medio, y que está al medio también, carbono secundario. Y todos los que están en la esquina, entonces, serían carbonos primarios. Tendrían solamente un carbono unido a él, los metilénicos, los que tienen el CH3. Todos los que terminan en CH3 deberían ser carbonos primarios. Bueno, esa es la distinción que hay entre carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. A medida que sigamos avanzando, vamos a encontrarnos que tenemos también, por ejemplo, alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Y eso también tiene que ver con el alcohol, el grupo alcohol, en qué tipo de carbono está. Si el grupo alcohol está en un carbono que tiene solamente un carbono unido a él, entonces un carbono es un alcohol primario. Si el alcohol está unido a un carbono que tiene 2 carbonos unidos a él, es un alcohol secundario. Y así. Y en el caso de las aminas es algo parecido. Estoy avanzando ahí. Bueno, entonces, ya entrando en materia y entendiendo cómo el carbono forma enlaces, ya, en cómo este carbono puede hibridar de distintas formas para formar moléculas con enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples, podemos hacer una clasificación de hidrocarburos muy simple. Y esta clasificación la vamos a separar en compuestos alifáticos, ¿ya?, y compuestos aromáticos. Los compuestos alifáticos podemos clasificarlos en hidrocarburos de cadena abierta, ya que son seguramente los más clásicos que uno ve como una molécula así nomás, y los compuestos cíclicos, que son compuestos que están cerrados, o sea, están, la estructura de carbono forma un ciclo. Dentro de los hidrocarburos alifáticos de cadena abierta y de cadena cerrada o cíclico, vamos a encontrar compuestos que son saturados y compuestos que son insaturados. Cuando uno habla de compuestos saturados, habla siempre de moléculas que tienen un enlace carbono-carbono simple. Esos son nuestros compuestos saturados, un carbono-carbono simple, es decir, enlace sigma solamente. Y cuando habla de compuestos insaturados, es cuando los compuestos tienen enlaces múltiples en su estructura. Múltiples me refiero porque pueden ser enlaces dobles o enlaces triples. Entonces vamos a encontrar compuestos saturados, a los que les vamos a llamar alcanos, y por otra parte compuestos insaturados, los que le llamaremos alquenos, si tienen enlaces dobles, o alquinos, si tienen enlaces triples. Ahora, ¿por qué se llaman saturados? Piensen que algo está saturado cuando ya no tiene más espacio disponible, por ejemplo, en el caso de la molécula. Está saturado porque las posibilidades de enlace ya se llenaron. Ahí se saturó. El carbono se saturó. Ya no puede hacer más enlace. En cambio, cuando está insaturado, se lo mencioné yo, es porque tiene enlaces múltiples. ¿Por qué insaturado? Porque esta molécula, este enlace doble se puede romper. Y el carbono podría, en teoría, hacer un enlace nuevo con otro átomo. Por eso son insaturados. De hecho, una de las propiedades de los alquenos y alquinos es que pueden seguir reaccionando. Pero claro, todavía tienen espacio para alojar algún átomo, ya en ese enlace que está doble o triple. Bueno, y haciendo la misma comparación, en el caso de los cíclicos, es lo mismo. También encontramos moléculas cíclicas saturadas o insaturadas. En este caso son cicloalcanos, si son saturados, o cicloalquenos y cicloalquinos si son insaturados. En el caso de los compuestos aromáticos,
¿ya? Los compuestos aromáticos se llaman así porque tienen una resonancia, digamos así, a la existencia de enlaces dobles de manera alternada dentro de la molécula. Y eso le confiere aromaticidad, no es una cuestión antojadiza el nombre aromático. El que tengan dobles enlaces o triples, en algunos casos, dentro de la misma molécula, le confiere esta propiedad. Cuando ustedes vean esto con más detalle en química orgánica en la universidad, después van a ver que existe una regla, o la regla de Kekulé se llama. Y uno puede calcular la cantidad de electrones que están dentro, electrones pi, digamos, que hay dentro de la molécula. Cuando hablo de electrones pi, entonces ustedes tienen que pensar al tiro que estoy hablando de enlaces dobles o enlaces triples, porque ahí nomás voy a encontrar enlaces pi. Entonces uno puede calcular la cantidad de enlaces pi que hay, de electrones pi que hay disponibles, y según esa regla puede determinar si son aromáticos o no son aromáticos. Nosotros vamos a quedarnos con la idea que los aromáticos son los derivados, de forma bien simplificada, del benceno, por ejemplo, en donde claramente se ven electrones pi, porque tengo enlaces dobles, de manera alternada. Más que el benceno, después vamos a hacer dibujitos. Ya, esto era una cosa parecida al benceno, pero yo tengo un enlace doble I, un enlace doble I y un enlace doble I. O sea, están alternados. Quedó como una carita triste. Entonces aquí algo importante que sucede en los compuestos aromáticos es que estos electrones pueden ir resonando, o sea, pueden ir cambiándose de carbonos. Entonces yo les puse algo bien esquematizador nomás. Ese par de electrones de este oxígeno podría cambiarse hacia este carbono, pero si se cambia este carbono tendría 5 enlaces. Entonces obligatoriamente el enlace doble se tiene que mover para acá. O quedó como una carga negativa. O podría moverse ahí. Pero si se cambia ahí, este carbono quedaría con muchos enlaces, entonces tendría que cambiar para allá. Y si se cambia para allá, este enlace que está aquí se tiene que cambiar para allá. Entonces, si ven, el doble enlace se movió para acá, y este se movió para allá, y este al final quedó con una carga negativa. Ya, esta molécula no tiene carga, solo que sus electrones se pueden mover dentro de la molécula. Eso es lo que uno llama resonancia dentro de una molécula. Bueno, los compuestos aromáticos tienen esa propiedad. Ya, antes de pasar a la nomenclatura, ¿alguna duda de lo visto hasta ahora? Carbono, hibridación, carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, diferencia entre un linfático, un aromático, algo que no dije, creo. Dentro de los compuestos alifáticos podemos encontrar también moléculas que son lineales, ya como eso, pero también podemos encontrar moléculas que son ramificadas, ya, porque a veces encontramos una cadena alifática simple y le aparece una ramificación por ahí. Ya, eso es súper normal. También podría estar dentro de la clasificación que hay lineales y otras ramificadas. ¿Ya? Bueno, prosigamos con la nomenclatura. Yo aquí puse lo mismo que en la guía, la lata de seguir como la instrucción. Solo la quiero leer para ir aclarando dudas si es que aparecieron. A mí me interesa que vamos nombrando algunos compuestos para que vamos poniendo en práctica estas recomendaciones de la nomenclatura. Ya hay cosas que no hay que olvidar porque nos van a servir para la nomenclatura simple, digamos de alcano, alqueno, alquino, pero esto se repite en la nomenclatura de otras moléculas. O sea, para llamar los alcoholes voy a ocupar lo mismo. Para nombrar los ácidos carboxílicos voy a ocupar las mismas reglas básicas. ¿Ya? Entonces, lo primero que uno hace cuando quiere asignar un nombre a un compuesto orgánico es contar la cadena de carbonos más larga. Eso hay que hacerlo, sí o sí. No importa la naturaleza que tenga la molécula, puede ser un alcano, puede ser un ácido carboxílico. Voy a contar la cadena más larga, obviamente, buscando en dónde está el grupo funcional que me interesa. Si es un alcano, tengo solo enlace simple, eso define un alcano. Si es un alqueno, voy a buscar en dónde esté el enlace doble. Si es un alquino, voy a buscar dónde está el enlace triple. ¿Me siguen? Si es un alcohol, voy a buscar en dónde está ese grupo OH que define el alcohol.
Si un ácido carboxílico, bueno, voy a buscar la más larga en donde esté ese grupo carboxilo, ¿ya? Entonces siempre voy a seguir esa recomendación. Voy a buscar dónde está la cadena de carbono más larga que contenga a mi grupo. Ahora, si cuento dos cadenas o más cadenas con el mismo número de carbonos, debo quedarme con aquella que tenga la mayor cantidad de ramificaciones o sustituyentes. Entonces, la segunda recomendación, hay que enumerar los átomos de carbono comenzando por el extremo que tenga más cercana a mi grupo funcional. Ahí yo cambié un poco la estructura que dice ahí. ¿Por qué? Porque si estoy contando alcanos, el alcano es enlace simple, ¿no? Pues no va a depender de dónde está nada. Va a depender de dónde está el sustituyente, ¿no? O la ramificación que hay en la cadena de alcanos. Si estoy contando una cadena de alquenos, bueno, ahí voy a tener que escoger el carbono 1 como el que está más cerca del doble enlace. Si estoy en un alquino, bueno, voy a escoger aquella que esté más cerca del triple enlace. Si estoy contando una cetona, por ejemplo, voy a escoger aquella que esté más cerca del grupo ceto, y así. Siempre escogiendo el que esté más cercano a mi grupo. Enlaces dobles y enlaces triples son prioritarios, tal como dice ahí. Ahora, siempre es conveniente tener el menor número para todas las ramificaciones. Yo puedo usar aquí un ejemplo muy simple, que es mejor tener números 1, 2 y 5 que tener el 1, 3 y 4. Claro, si ustedes dicen, pero este es 1, 3 y 4, termino en el 4. Sí, pero importa más que el segundo sea el menor. Si es 1, 2, 10, por ejemplo, es mejor que tener un 1, 3, 5. Estoy inventando nomás, ¿ya? Para que quede claro. Es mejor tener los más bajitos al principio, ¿ya? Luego, cada sustituyente de mi compuesto orgánico se nombra considerando la cantidad de átomos de carbono que él tiene. Ya para eso vamos a ver una tabla. Con la terminación il o hilo, ¿ya? Y vamos a asignarle un número dependiendo del carbono en el cual se ubica, ¿ya? Siempre hay que nombrar los sustituyentes en orden alfabético. Siempre en orden alfabético. Y debemos nombrar la cantidad que hay utilizando los prefijos, si es que hay 2, di, si es que hay 3, tri, si hay 4, tetra, y así sucesivamente. Hasta tetra puedo llegar probablemente. Entonces, si tuviera, por ejemplo, un grupo derivado del etano, o sea, el grupo etil, pero hay 2 etilos, entonces mi compuesto tendría un sustituyente que se llama dietil. Ahora, para efectos de orden alfabético, ahí importa el etil, no importa el di, ¿ya? El etil es el que manda, el de la E. O podría ser metil, trimetil, ahí es lo mismo, la M del metil es la que manda para el orden alfabético, no la T de la tri, ¿ya? Entonces, cuando ya tenga todo esto, insisto, vamos a hacer ejercicios de esto. Debo indicar, si tuviera doble y triple enlace, debo indicar la posición en la que está ese doble y triple enlace, ¿ya? Si son hidrocarburos cíclicos alicíclicos, el nombre siempre se antepone del prefijo ciclo, ¿ya? Y el resto de las recomendaciones es la misma, con algunas diferencias. Vamos a ver cuáles son. Ya, acá yo tengo una tablita que indica los prefijos utilizados para definir la molécula de acuerdo al número de carbonos que tiene. Si yo tengo una molécula con un átomo de carbono, una molécula orgánica con un átomo de carbono, esa molécula, si es un alcano, entonces se llama metano, ¿verdad? El metano. Si tengo una molécula con 10 átomos de carbono, ese es un decano. Estoy hablando en el caso de los alcanos. Si se fijan, usé la terminación que corresponde al alcano como ano. Si estuviera hablando de los alquenos, mi terminación sería eno. Si estuviera hablando de alquinos, la terminación sería ino. Eso es lo que cambio para nombrar alcanos, alquenos y alquinos. ¿Ya? Ano, eno, ino.
Entonces, el resto se mantiene constante. El número de carbonos va a dictar el nombre de acuerdo a la función que tiene la molécula. Una molécula de alcano, digamos, que tiene 3 átomos de carbono, se llama propano. Entonces, el alqueno se llamaría propeno y el alquino se llamaría propino. ¿Mm? En el caso de el 8, la molécula de 8 átomos de carbono, el alcano se llamaría octano, el alqueno se llamaría octeno y el alquino se llamaría octino. Ya, esta tablita debo conocerla y saber que el que tiene 1 es met, el que tiene 2 es etano o eteno, por ejemplo, etino. El de 3, propano, propeno, propino. 4, butano, buteno, butino, y así. De 5, pentano. 6, hexano. 7, heptano. 8, octano. 9, nonano. 10, decano. Hasta ahí yo creo que ya después que salgan moléculas más largas es difícil. Un decano, dodecano, etc. Pero sí, esto tengo que conocerlo para saber cuál es la molécula de 4 carbonos o cuál es la que tiene 7 carbonos. Ya por lo menos los 10 primeros debo conocerlo. Ya, así que ese también anótenlo bien la idea. Aprender cómo se llaman del 1 al 10 los prefijos para los alcanos, alquenos, alquinos. Bueno, lo único que tenemos que cambiar es el ano, eno, ino, nada más. Entonces, por ejemplo, tengo algunas moléculas. A ver, alcano, ya. Aquí tengo algunas moléculas a las que yo debería asignarle el nombre. Un poco las puse para que repasáramos estas instrucciones para nombrar moléculas. Yo dejé esta con los números. Lo primero que me decía la regla de la nomenclatura es busque aquella cadena más larga dentro de la molécula. Ahora, la más larga no significa que es la que está en posición horizontal. Eso tienen que tenerlo claro, porque a mí me ha pasado por años y los estudiantes se confunden, porque si le ponen una cadena hacia arriba doblada, esa no la cuentan. Cuentan la que está horizontal. No, búsquenla. Puede estar doblada. ¿Ya? Lo importante es que sea la que tiene más átomos de carbono. Pues yo podría considerar esta, pero probablemente no sea la más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. No. Si hubiera tomado esa, hacia arriba, esa tiene 9. Entonces la más larga efectivamente es la que tiene 10. ¿Hay algún doble enlace en la molécula? No, aparentemente hay solo enlaces simples. Entonces, ¿cómo se llamaría esta molécula que corresponde a una molécula que tiene solo enlaces simples y tiene 10 átomos de carbono? ¿Qué es? ¿A qué corresponde? ¿Cómo le voy a llamar? Creo que es decano. Ya, dec, sabemos que es el prefijo para designar 10. Y ano sería porque es un alcano. Claro, no hay enlaces dobles ni triples, solo enlaces simples, entonces sí, es un alcano de 10 carbonos, o sea, es un decano. Perfecto. ¿Por qué puse yo como carbono número 1 a este de acá y no al que está al otro lado? El otro es el 10. ¿Por qué partí contando por ahí? Entonces, debo recordar entonces que yo le voy a poner el menor número al carbono de manera que todos los sustituyentes me queden con el menor número. Si yo parto contando de aquí para allá, el primer sustituyente que no corresponde a la cadena principal está aquí, en el carbono 3. Si yo hubiera partido contando en esa dirección, el primer sustituyente estaría por allá. Pues, supongamos que este va a ser el 1, 2, 3, 4, estaría en el 5. Entonces me conviene partir por acá porque el primer sustituyente va a estar en el 3. Ya, eso lo voy a considerar siempre entonces. Siempre voy a partir por el lado en donde el número sea el más bajo. No importa qué pasa con el resto. Me importa que el primero fue el 3. Entonces voy a tener 3, voy a tener en el 3, en el
4, y en el 6 voy a tener un sustituyente. ¿Ya? ¿Qué pasa en este, por ejemplo? Porque acá yo puedo decir, oye, acá tengo un ciclo alcano y acá tengo como un alcano alifático. ¿Ya? ¿Por qué no considero esto y conté la cadena más larga? Bueno, esa es una de las razones, ¿no? Si yo considero el ciclo, este ciclo tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pero la cadena más larga tiene 6 carbonos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces, esa va a ser mi cadena principal. Entonces, ¿qué pasa si esto hubiera tenido 3 carbonos nomás, lo de arriba? Bueno, en ese caso, lo principal es el ciclopentano, lo que está dentro, y el resto queda como sustituyente. En este caso, la cadena más larga es la alifática, y esa es la que yo considero como principal. ¿Y por qué este es el carbono 1? Porque en ese carbono hay un sustituyente cíclico. Ya esto voy a llamarlo yo como que está adherido a la cadena principal. Entonces mis sustituyentes serían este grande y ese metilo. Después vamos a ver con detalle eso. ¿Qué pasa aquí? Tengo un ciclo sustituido. ¿Cómo cuento las cadenas principales acá en este caso? Siempre mi cadena principal va a ser el ciclo. Y siempre voy a partir contando como carbonos 1 y 2 los que están en el enlace doble o enlace triple. Siempre van a ser mis carbonos 1 y 2 estos. Pero tengo dos opciones. Yo puedo poner 1, 2, que van en esa dirección, o podría ponerlo al revés. Podría poner 1, 2, si cuento en esa dirección. Aquí tampoco quiero que se enreden porque también tengo alumnos que le han enseñado a los profesores a contar siempre en dirección de las manecillas del reloj, y eso no existe. Siempre voy a contar de acuerdo a la conveniencia mía, y esa conveniencia depende de seguir las reglas, ¿no? Siempre voy a contar 1 y 2, el doble enlace o triple enlace dentro de un ciclo. ¿Y cuál es la otra conveniencia? Ponerle el menor número al sustituyente, que es lo que me dice la regla. Entonces, ¿hacia dónde cuento para poner el menor valor al sustituyente, el menor número? ¿Hacia abajo? Si cuento hacia abajo, voy a tener 1, 2, 3, 4. En el carbono 4 voy a tener recién mi primer sustituyente. Si cuento hacia arriba, voy a tener el primer sustituyente en el carbono 3. Entonces, ese está bien. Voy a contar en esa dirección. Pero va a depender de eso, de dónde está el primer sustituyente. En este caso, ¿qué voy a hacer? Contar la cadena más larga que incluya el grupo funcional. El grupo funcional es el alqueno acá. Entonces la cadena más larga sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Esa es la cadena más larga acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por dónde empiezo a contar? ¿Por este o por ese? En donde esté primero el doble enlace. Aquí manda el doble enlace, como que fuera un sustituyente. Entonces voy a contar por acá, porque en el carbono 2 va a estar ubicado el doble enlace. ¿Ya? Ya, eso es como para que nos hagamos una idea de cómo se van a ir nombrando las moléculas. Entonces, los alcanos. Los alcanos son moléculas que responden a una fórmula general de tipo CnH2n+2. Esto indica que, por ejemplo, tuviera un alcano con 4 carbonos, 4, digamos que este N es igual a 4, entonces esto sería 4 por 2, 8 más 2, sería 10. Entonces la fórmula general del alcano es esa. En el caso del carbono, el alcano de 4 sería C4H10. Si tuviera uno de 9, tendría C9H20. ¿Ya? Ya, por ejemplo. Acá tengo, está contado, ¿cierto? Esa es mi cadena
más larga dentro de la molécula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sustituyente, bueno, aquí están puestos como fórmula simplificada nomás. En cada uno de estos puntos, cada uno de los vértices que uno dibuja en una molécula es un carbono. Entonces, si yo dibujo este sustituyente, estoy dibujando un carbono que está unido a 3 hidrógenos. O sea, estoy dibujando un grupo CH3 aquí. ¿Ya? En ese punto hay un carbono que están cumpliendo con su tetravalencia. Ese carbono que está ahí está unido a ese carbono de ahí y a otro más, por lo tanto tiene 2 hidrógenos. ¿Ya? Y ese carbono de la esquinita que está ahí tiene un carbono con 3 hidrógenos. Entonces todos los carbonos que están dentro de esta molécula están cumpliendo con su tetravalencia. Este carbono que está acá tiene un hidrógeno, ese que está ahí tiene 2 hidrógenos, ese que está ahí en la esquinita, en la punta, tiene 3 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, este carbono que está acá es un metil, ¿verdad? ¿Por qué es un metil? Porque es un carbono simple, es un carbono solo, que está fuera de mi cadena principal. Esto es un sustituyente, por eso está como en negro. Es un sustituyente de un carbono. Entonces, si yo aplico mi tabla de prefijos, si es un sustituyente de un carbono, es un met. Y como está agregado a una cadena principal, es un metil o metilo. Uno le va a poner el nombre de metil a la molécula. Y ese sustituyente que está acá es un sustituyente de 2 carbonos. Si es de 2 carbonos, y voy a mi tabla, si tiene 2 carbonos es un et. Entonces, como está sustituyéndolo, es un etil. ¿Sí? Entonces, el nombre de esta molécula sería, en orden alfabético, primero va el etil y luego el metil, en orden alfabético. Entonces yo voy a poner que esto es un 3-etil, 2-metil, hexano. Ya, lo importante es primero, identificamos la cadena larga, 6 carbonos. Enlace simple es un hexano, entonces. Ya, eso es lo primero, era un hexano. Es un 3-etil, 2-metil, hexano. ¿Ya? Este lo vamos a dejar para el final. Este, a ver. Piensen cómo se llama ese. Piensen por, no sé, 2 minutos cuál debería ser el nombre de ese. ¿Cuál sería el nombre raíz de esta molécula? Entonces, si tiene 8 átomos de carbono. Octano. Ya, mi raíz era oct, ¿verdad? Como estamos hablando de alcanos, esto sigue siendo un octano. Este es el carbono número 1, porque está más cerca de los sustituyentes. Por lo tanto, este que está acá sería mi carbono 2. Ahí tengo los primeros sustituyentes. Que son, yo los voy a anotar aquí abajito mientras, ¿no? A ver, tengo 2, y este es un metil, y este es un metil, ¿verdad? Entonces tengo un dimetil. Yo lo voy a anotar así nomás. Después voy a ordenar
el nombre. Es un dimetil, porque en esa posición tengo dos metilos. ¿Y en qué posición es? En la 2. 2. Cuando pasa esto, perdón, cuando hay dos metilos, se pone dos veces. Como que es bien redundante esto. Es un 2,2 dimetil. De ahí lo repito. Si fuera un trimetil, tendría que poner 3 veces el número. 2,2,2 trimetil. ¿Ya? Porque podría ser por separado también. En el carbono 3 tengo un etil. Carbono 3 tengo un etil, ¿cierto? Un sustituyente con dos carbonos. En el 5 tengo otro más. En el 5 tengo otro etil. Y en el 6 tengo otro etil. Entonces, ahora, si ordeno esto, tendría algo así. Por alfabeto, el etil va primero. Entonces, ¿dónde tengo etilos? Tengo en el 3, en el 5 y en el 6. 3,5,6 trietil. ¿Ya? Así que estoy ordenando lo que yo asumí acá. 3,5,6 trietil. Después, 2,2 dimetil octano. Ese sería el nombre. Yo mencioné todo lo que había aquí. Octano, importante porque es un alcano de 8 átomos de carbono, y antes de ese nombre anoto todos los sustituyentes que encontré dentro de las moléculas. En el carbono 3, en el 5 y en el 6 hay etilos. Por eso es un trietil. Y en el carbono 2, encontré dos metilos. ¿Ya? Este acá, ¿cómo se llamaba? Digamos que era un hexano, ¿cierto? Ese era el nombre raíz. Hex, 6 átomos de carbono, alcano. Y en el carbono 3 había un etilo, 3 etil. Y en el carbono 2 había un metil. 3 etil, 2 metilhexano. Ya, y esto, 6 átomos de carbono, entonces también es un hexano, ¿cierto? Y en el carbono 3 hay algo. Ya esto es más difícil. Pero ¿cuántos carbonos tiene esto? El sustituyente tiene 1, 2, 3. De 3 carbonos es un prop. Pero puede ser un propil. Cuando es propil, vamos a dejarlo así. Cuando es propil, uno lo dibuja así, 1, 2, 3. Eso es un propil, como que tiene 1, qué tontera, ¿no? 2, 3. 1, 2, 3 carbonos. Tiene 3 carbonos en línea. Eso es un propil, ¿no? Cuando está así, se llama isopropil. Ya, eso es lo único. Es un 3 isopropil hexano, ¿no? Es solo porque no está lineal. Si fuera lineal sería propil. Pero como no está lineal, está como ramificado, es un isopropil. Es parecido al propil. Eso significa. Eso con lo alcano. Van a seguir haciendo arte. Si les queda alguna duda, por favor. Quizá si no resolvemos esta, la próxima, o en la próxima, pero no se queden con las dudas. Ciclo alcano. Lo mismo. Si se fijan en el ciclo alcano, la fórmula es otra. ¿Por qué cambia la fórmula? Porque ahora el carbono, hay un enlace entre carbonos. Como que los carbonos de la esquina se unieron, se enlazaron. Entonces se pierden dos hidrógenos. Por eso que esto no es H2N más 2, como en el alcano. Ese más 2 se fuma y queda como NH2N. ¿Ya? ¿Cómo enumero esa molécula? ¿Cómo la enumero? ¿Cuál es el carbono 1? No, más fácil. ¿Cómo enumero esa molécula? ¿Cuál es el carbono 1 dentro de esa molécula?
Se lo pregunto porque a veces los chicos dicen, no, es que mi profesora me dijo que era el que está más arriba a la derecha. No, ¿cómo se enumera? ¿Qué es lo que saben ustedes de cómo enumerar un ciclo alcano? ¿Cómo creen? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué tendrá más? O son todos iguales. Esa es la primera opción. Yo voto por esa. En un ciclo, y eso es lo bueno que tienen los ciclos, todos los carbonos de este ciclo son iguales. Entonces, en algo así, no importa por dónde cuente, siempre que no tenga sustituyente, porque cualquiera puede ser el 1. Ya si yo lo giro para la derecha o para la izquierda, va a seguir siendo la misma molécula. Entonces, aplicando eso, si yo le agrego un grupo CH3 ahí, que es un metilo, ahora este inmediatamente pasa a ser el carbono número 1. ¿Ya? Claro, porque es mi conveniencia. Si este es el 1, porque ahí está el sustituyente. Este es el 1 entonces. Entonces, el nombre raíz de esto era el ciclo, el que tiene más carbono, que tiene 5 átomos de carbono. Entonces ahora se llama ciclo, tiene 5 carbonos, entonces es un pent y es un alcano, porque tiene solo enlaces simples. Entonces es un ciclopentano. ¿Ya? Y en el carbono 1 hay un metil, entonces. Pero basta con que yo anote metil ciclopentano. ¿Por qué basta con eso? Porque entiendo que si es ciclo, ese metil está en el 1. ¿Ya? Lo mismo acá. Acá yo tengo un ciclo de 6 carbonos ahora. Entonces, en el sustituyente está en la posición 1. Y en este caso, entonces, sería un ciclo de 6 carbonos. O sea, sería un ciclo hexano. Y en la posición 1 hay un sustituyente de 2 carbonos, que es un etilo. Entonces, esto sería un etil ciclohexano. No pongo el número porque se entiende que está en el 1. Es como que dijera un etil ciclohexano. O sea, no puede existir el 4-etil ciclohexano, ¿sabes? Porque ese 4 es mentira, es el 1 igual. Siempre es el 1. Y acá tengo uno de, ¿cuánto es esto? 8. Si es un 8, entonces es un ciclo octano. Ciclo octano. Y en el carbono 1 hay un sustituyente de 3 carbonos, que es un propil. Entonces podría ser un propil ciclooctano. O sea, así los pueden pillar. Les pueden poner, oye, este es el 7 propil ciclooctano. Mentira, no puede ser el 7, porque si es solo propil, está obligado a estar en el 1, no puede estar en otra parte. Ya, ¿en dónde me puede cambiar el panorama? Cuando tengo más de uno. Por ejemplo, en esto. Porque ahora tengo 2 sustituyentes en el ciclo. Entonces, ¿cuál es el 1? ¿Cuál le voy a asignar el 1 ahora? Uno podría decir, bueno, puede ser el 1 este metil, o puede ser 1 este bromo, puede ser 1 este cloro, o puede ser 1 el bromo. En general, cuando hay 2 sustituyentes, se privilegia solo por orden alfabético, a menos que sea algo, un grupo funcional que es mucho más relevante. Por ejemplo, acá el bromo sí es más relevante que el metil, entonces el 1 va a ser el bromo. Y aquí voy a contar de manera de asignar el menor número al otro. Si cuento hacia allá es 1, 2, 3. Si cuento hacia el otro lado va a ser 1, 2, 3, 4. Entonces me conviene contar por ahí. Porque hacer 1, 2, 3. Y esto va a ser un bromo. Bromo ciclo pentano. Bromo ciclo pentano. Yo entiendo entonces que el bromo está en el 1. Y el 3 está en... hay un metil. Entonces va a ser un 3-metil bromo ciclopentano. ¿Sí? Por en carbono 3 estaba el metil. Acá tengo
la misma molécula arriba también es un ciclo hexano, y aquí es por orden alfabético. El 1 va a ser el etilo, y el 2 va a ser el metilo. Entonces va a ser un 2-metil etil ciclo hexano. Y acá mi bromo va a ser el 1, y voy a contar hacia allá, 2, 3, y el 4 es donde está el cloro. Si cuento para el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, claro. Tengo que privilegiar el menor número posible para todos ellos. ¿Ya? Lo mismo para los alquenos. Solo que ahora, fíjense que la fórmula general del alqueno es la misma fórmula que el cicloalcano. CnH2n. Claro, hay dos hidrógenos que eliminé porque estoy haciendo un doble enlace. En el doble enlace, acuérdense, hay un enlace sigma y un enlace pi. Entonces, siempre voy a privilegiar contar más cerca al doble enlace. Por eso este es el carbono 1, porque aquí tengo el carbono que está comenzando el doble enlace, el número 2. Si hubiera contado por el otro lado, tendría 1, 2, empezaría en el 3. ¿Ya? Por eso conviene en esa dirección. ¿Y esto cómo se llama? 1, 2, 3. En el 4 tengo un metil. 4-metil. Y esto es 2, 1, 2, son 5 carbonos, penteno. Pen, porque si es un átomo, una molécula de 5 carbonos, pen. Eno me está indicando que es un grupo alqueno, y el 2 que lo antecede me está indicando la posición en donde nace el doble enlace. Por eso es un 2-penteno. Podría existir una molécula 3-penteno, por ejemplo. ¿Existiría una molécula 3-penteno? ¿Cuál sería el 3-penteno? Voy a entrarle acá abajo. 3-penteno. ¿Existe la molécula 3-penteno? Dibujémosla, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, ahí están los 5 carbonos. 3-penteno significa que en el carbono 3 nace el doble enlace. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aquí nace el doble enlace. Ya, no existe. ¿Por qué no existe? Porque debería empezar a contar entonces por el otro lado. Porque este sería el 1, 2. ¿Ya? Entonces no existe el 3-penteno. Siempre es el 2-penteno. Si es que conté bien. ¿Ya? Entonces el 3-penteno no existe. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Si yo dibujo el 3-penteno, en realidad el nombre real de esa molécula debería ser 2-penteno. Porque en el carbono 2 nace el doble enlace. Acuérdense que esto es conveniencia. No parto ni por la izquierda ni por la derecha. Parto por donde el doble enlace va a iniciar en el carbono más bajo. Por ejemplo aquí, carbono 1, 2, tengo 4 carbonos. Esto es ya sé que es un alqueno, por lo tanto termina en eno. Son 4 carbonos, es un but. Entonces esto es un buteno. Pero ¿por dónde nace el doble enlace? En el carbono 1. Esto es un 1-buteno. Y aquí sí le puedo poner 1-buteno. Porque aquí sí podría haber un 2-buteno, que nace ahí, que sería el que estaría ahí. Ahí podría tener un 2-buteno. Pero no podría tener un 3-buteno. Porque si pongo ahí, entonces sería el 1-buteno, sería el mismo. ¿Qué pasa si tengo dos dobles enlaces? Cuando hay dos dobles enlaces, se nombra, bueno, que también sigue siendo un buteno, pero cuando hay dos o más, se nombra así. En este caso es el but, porque tiene 4, pero se nombra butadieno. Se nombra como dieno, porque tiene dos dobles enlaces, o podría ser un trieno si tuviera 3 dobles enlaces. ¿Ya? ¿Y dónde están estos? Están en el carbono 1 y en el carbono 3. Entonces esto sería un 1,3 butadieno. Ahí indiqué dónde está el enlace. ¿Ok? Acá, ¿cómo nombrarías el queno? Tengo que seguir la regla. La cadena más larga. 1, 2,
3, 4, 5, 6, hasta ahí tendría 7. Pero podría ser para arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, tengo 6 nomás, ¿no? Entonces la cadena más larga es esa, y todo el resto son sustituyentes. ¿Por dónde empiezo a contar? Por acá, porque ahí asignaría el carbono 1 como inicio del doble enlace. ¿Ya? Fíjense que cuando tengo un ciclo, siempre voy a tener el carbono 1 y 2 como parte del doble enlace. Siempre van a ser ellos los que forman el doble enlace en un ciclo. Y voy a contar de forma de asignar el menor número posible a los sustituyentes. Aquí empezó en el 3. Si hubiera partido al revés, 1, 2, 3, 4, recién en el 5 habría aparecido el primer sustituyente. Por eso tiene que ser hacia aquí en este caso, porque aparece en el 3. Por eso es hacia acá en este caso, porque en el primer sustituyente aparecería en el 3. Si hubieran partido para el otro lado, el primer sustituyente hubiera aparecido en el 4. No me conviene. ¿Ya? Y los alquinos. Fíjense que el alquino tiene una fórmula general 2N menos 2. ¿Por qué? Porque le resté 2 hidrógenos más para formar doble enlace. Esa es la fórmula general de los alquinos. Que es la misma, espérense, los cicloalquenos, como se formó un doble enlace, también tienen fórmula general CnH2n menos 2. También, porque el alqueno tenía esa, si le resto 2 hidrógenos más, me queda así. Eso es un cicloalqueno, que tiene la misma fórmula general que un alquino. Ya, en el alquino se aplica lo mismo que en el caso de los alquenos. Yo siempre voy a privilegiar la cadena más larga que tenga el triple enlace. En este caso, voy a nombrar a esto como una molécula de 8 carbonos con triple enlace, que sería un octino, un octino. ¿Y dónde empezó ese triple enlace? En el carbono 3. Es un 3-octino. Sería que se aplica lo mismo. En este caso tengo una molécula de 6 carbonos con 2 triples enlaces. Entonces esto es un diino. Es un diino. Y acá es lo mismo. También te debería indicar en dónde parten. En el carbono 1 y en el carbono 5. En el 1 y en el 5. Y esta molécula es un hexadiino. ¿Ya? ¿Qué pasa si hay un doble enlace y un triple enlace en la misma molécula? Si hay un doble enlace y un triple enlace en la misma molécula, se privilegia el doble enlace para contar. No parto por el revés. Fijan, yo podría haber partido por acá. 1, 2, 3, o 1, 2, 3. Están a la misma distancia, pero si privilegia siempre el doble enlace por sobre el triple enlace. Y esto sería un 2. También sería un hexa. Un hexa. En el carbono 2 hay un eno. Y en el carbono 4 hay un ino. Ya eso es para que se ordenen. En el carbono 2 habría un eno y en el carbono 4 habría un ino. Entonces, ¿cómo se llama? Sigue siendo un alquino, sigue siendo un hexino. Entonces esto sería como un 2N, 4, perdón, 2N, 4, 2N, 4 hexino. Era el 4 lino, algo así. Ya. Y para terminar, vamos a quedar solamente los aromáticos. ¿Ya? Los compuestos aromáticos por lo general son los derivados del benceno. Ya el benceno es eso, es un benceno. Y uno va a ir poniéndole, por ejemplo, sustituyentes al benceno. Entonces yo le agrego un grupo metilo, sería un metilbenceno. Si agrego un grupo etilo, sería un etilbenceno. Si agrego un grupo nitro, sería un nitrobenceno. Ya eso no cambia mucho, ¿se dan cuenta? Ahora, si agrego 2 posiciones, yo voy a considerar uno de ellos como posición 1
y al otro como en la posición 2. Entonces esto sería un 1,2 dimetilbenceno. En general voy a nombrar los derivados del benceno de esa forma, manteniendo el nombre benceno dentro de la estructura. Acá tengo un 1,3 dimetilbenceno, o acá un 1,4 dimetilbenceno. Estos tienen otros nombres clásicos, que sería el ortosileno, el metasileno y el parasileno, dependiendo de la posición que tienen. Cuando uno ve la molécula de benceno, si uno dice el sustituyente está aquí, esa es la posición orto dentro del benceno, esa es la posición meta, y esa es la posición para. Entonces, muchas moléculas que se llaman así, para algo, meta o orto. Ya, por eso es el parasileno, porque este sería el sileno, digamos, en posición para. Cuando por ejemplo acá, se fijan, acá hay un doble enlace en esa parte. Entonces, ahí se privilegia el doble enlace. Entonces, esto sería un alqueno. Y en ese lado hay un sustituyente. El grupo aromático, el benceno, es un sustituyente en ese caso. Cuando eso sucede, cuando hay un sustituyente, el benceno se le llama fenil, ¿ya? Cuando actúa como un sustituyente. Porque este sería un alqueno de 4 átomos de carbono. Esto es un buteno. Y en el carbono 2 habría un fenil. Sería un 2-fenilbuteno. ¿Ya? Y lo mismo pasaría si tuviera un triple enlace. ¿Ya? El triple enlace se considera como la cadena principal, y el benceno lo considero yo como que fuera un sustituyente, ¿no? Ya, antes de terminar, quiero mostrarle algunas preguntas que yo había puesto. A ver si podemos analizar alguna así bien rápido. Esta. Miren, esto salió, no sé si fue el año pasado o el antepasado. Con respecto a la siguiente molécula. Si se fijan en una molécula bien simple, yo puedo ver un cloro, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono en la cadena principal, un grupo metilo ahí, y tengo un doble enlace. Ya, eso es lo que puedo ver a simple vista en la molécula. Dicen, ¿cuál es correcta? ¿Presenta solo átomos de carbono con hibridaciones sp3? Ya, según lo que conversamos nosotros, ¿hay solo carbonos sp3? ¿O habrían carbonos con otra hibridación en esa molécula? ¿Qué pasa acá? Hay un doble enlace. Y ese doble enlace debería indicarme inmediatamente que hay carbonos que tienen hibridación sp2. Entonces eso no está bien. ¿Ya? Cuando hay dobles enlaces, hay carbonos sp2. Si hay triples enlaces, entonces hay carbonos sp. La molécula presenta 17 enlaces sigma. Bueno, ahí te voy a tener que contarlo. ¿Cuántos enlaces sigma hay en la molécula? Este carbono que está aquí tiene 3 hidrógenos. Yo se lo voy a dibujar así mejor. Este carbono que está acá tiene 3 hidrógenos. 1, 2, 3. Este que está acá tiene 1, 2, 3. Y ahí está. Enlaces sigma. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 sigmas contigo. Porque todos los carbonos que tienen enlaces simples tienen enlaces sigma. O sea, este carbono que está acá tiene 4 enlaces sigma. Ese carbono que está ahí tiene 1, 2, 3 enlaces sigma. Ese que está acá tenía, me faltó uno ahí. 1, 2, 3. Ese carbono que estaba ahí también tenía hidrógeno. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 sigma. En total habían 26 enlaces sigma. Entonces no. ¿Es una molécula insaturada? Sí, es lo único que puedo decir hasta ahora, porque tiene un doble enlace. Es insaturada. ¿Es un alcano? No, no es un alcano. Tiene 3 enlaces pi. ¿Dónde van a haber enlaces pi? Van a haber enlaces pi en donde yo tenga dobles enlaces, y enlaces pi en donde tenga triples enlaces. ¿Cuántos enlaces pi hay acá? Un pi. ¿Cuántos enlaces pi hay en los triples enlaces? 2 pi. ¿Hay un doble enlace? Sí. ¿Cuántos enlaces pi hay? 1. No puede ser. Entonces la correcta es una molécula
insaturada. A ver. Ah, no, eso no lo alcanzo a ver. Ese. La siguiente figura representa un compuesto orgánico. ¿Ya? Es un compuesto que tiene un cloro, tengo unos metiles ahí y tengo un ciclo. Un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Un ciclo de 6 carbonos debería ser un ciclo hexano. Ya, ese debería ser mi nombre base. Ciclo hexano, ¿verdad? Mi cadena más larga, cíclica, perfecto. Y el resto son sustituyentes nomás. Ciclo hexano. Bencilcloro, no. Trimetilcloro, no, pues no está considerando el ciclo. Un cloro trimetilbenceno, no, eso no es un benceno. Trimetilciclohexano, bien. Ciclohexano, o sea, aquí está la buena. Ahí está la correcta, entre la D y la E. Ciclohexano. Fíjense en la E, se llama cloruro de trimetilciclohexano. Bueno, no me dice nada de números, no me dice nada. O sea, yo solo por eso marcaría la D, porque no me dice las posiciones de nada. ¿Ya? ¿Cuáles son las posiciones acá? ¿Cuál sería el carbono 1? El carbono 1 sería el cloro, ¿verdad? Porque por orden alfabético de importancia debería ser ese el 1. Y yo debería comenzar a contar para acá. 2. Entonces sería un cloro, pero también en el 1 tengo un metilo, un metil, y en el 2 tengo 2 metil. O sea, 2,2 tengo metil también. Metil. Entonces, si sumo todos los metilos, tendría en el 1, 2, 2 trimetil. Un cloro, 1, 2, 2 trimetil, ciclohexano. Un cloro, 1, 2, 2 trimetil, ciclohexano. Es la D. ¿Ya? Ya, muchachos. Próxima semana continuamos con la revisión de orgánica, lo que nos faltó dentro de esto, que es básicamente fórmulas moleculares, más ejercicio, y deberíamos comenzar a ver grupos funcionales. ¿Ya? Así que no sé si les queda alguna duda que podamos resolver en estos pocos minutitos. Si no hay, entonces nos vemos el próximo martes con más de química orgánica. ¿Ya? Cualquier consulta, por favor, la próxima semana, o mandan un mensaje, no sé. Tenemos que resolverla cuando estén frescas. ¿Ya? Ya, chicos, eso sería entonces. Nos encontramos el próximo martes. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, Chao, profe, gracias. gracias. Chao, Chao, chao. profe, Chao, gracias. profe.